Sí, esto lo puedo sacar ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a presentar un paciente que estuvimos viendo en la guardia externa, que también después, posteriormente, pasó a sala de internación general. Este caso lo armamos con Gise, residente de tercer año. Y bueno, nos llama la atención, como ven en el título, es un síndrome antifosfolípico y una púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombótica idiopática, eh, en un paciente bastante complejo. Eh, bueno, para presentar un poco al paciente, es un ex tabaquista, ya actualmente dejó de fumar. Como antecedentes más relevantes, dentro de todo, tiene algunos antecedentes oncológicos, un seminoma, que se hizo una orquiectomía, pero lo más importante es tiene un tumor neuroendocrino de células pequeñas, de pulmón, metastásico, en el momento del diagnóstico a nivel óseo, para lo cual debutó con un síndrome de vena cava superior, se puso un stent, y posteriormente hizo 6 ciclos de quimioterapia con carboplatino etopósido y un mantenimiento con atezolizumab hasta noviembre de 2025. Ya justo en noviembre, o diciembre, le tocaba terminar el mantenimiento con una buena respuesta eh, del cáncer. La verdad es que mejoría de las metástasis, desaparición de los focos de metástasis que tenía y marcada mejoría clínica del paciente. A su vez tuvo un linfoma no Hodgkin de bajo grado que tuvo compromiso perioritario, pero con una PAMO negativa, por lo cual hematología decidió expectar y que la verdad es que no volvió a tener síntomas por este lado. Y además tiene un seguimiento con hematología ya de 2014, porque como un hallazgo tenía un KPTT prolongado, eh, pero en el 2024 tuvo una trombosis arterial de la arteria ilíaca izquierda, eh, sin ningún, obviamente en ese momento sin ningún desencadenante claro. Se decidió anticoagular, pero se le detectó en los estudios de causalidad un SAF, un anticoagulante lúpico positivo, triple positivo, ¿eh? Es decir, con los anticuerpos positivos, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, en ese contexto se decidió anticoagular inicialmente con enoxaparina por la trombosis aguda y posteriormente se rotó a senobumarol, con el cual seguía tomando al momento de la consulta. El paciente tiene una primera consulta en nuestro centro en noviembre de 2025 con un cuadro de plaquetopenia. Se manifestó en forma de hematomas en los brazos y en las piernas, por ese cuadro consultó y cuando se le hace un laboratorio tiene una plaquetopenia severa con valores de 16.000 plaquetas, sin otros hallazgos relevantes en el laboratorio, en los exámenes de imágenes. Entonces se interpretó el cuadro como una púrpura trombótica idiopática y en ese momento, pudiendo ser desencadenado ya por el SAF, que el paciente ya tenía diagnosticado previamente, o por la inmunoterapia que estaba realizando hasta ese momento con atezolizumab. No hay muchos casos reportados, en realidad no hay casos reportados de PTI secundario a atezolizumab que yo haya encontrado. Sí hay secundario a otros monoclonales, pero atezolizumab no hemos encontrado. Se- Teniendo una causa más probable, la cual es el SAF, la verdad que se interpretó como secundaria de SAF, y bueno, se hizo tratamiento que de todas maneras es el mismo, que es corticoides de dexametasona a altas dosis, 40 miligramos por 4 días, con mejor. Y además tiene un linfoma. En ese momento tenía linfoma, pero no, la spamo fue no concluyente. Y el tumor neuroendocrino. Sí, tiene otras causas. Sí, varias causas como para una PTI secundaria. Sí, sí. Bueno, en ese momento se hizo tratamiento con corticoides, dexametasona 40 miligramos por 4 días. Esto se hizo el tratamiento exclusivamente en la guardia. Y el paciente mejoró el valor de plaquetas, llegando a valores por encima de 50.000, por lo cual ya decidimos reiniciar la anticoagulación. Y luego de estabilidad hemodinámica se decidió otorgar el alta. Quedó con un seguimiento por parte de. Quedó un tratamiento con corticoides, se fue de alta con corticoides haciendo tapering, descenso progresivo, pero el paciente vuelve a ingresar ahora. eh, Esto es hace 3 semanas, vuelve a ingresar por nuevamente en un laboratorio de control que se hizo, esta vez no tuvo síntomas,
presentó un nuevo valor de plaquetopenia. O sea, sus plaquetas habían llegado a valores normales, llegó a tener 150, 160.000 plaquetas. Venía haciendo tapering de corticoides, solamente estaba tomando deltisona, meprednisona 4 miligramos día, y vuelve a ser un valor de plaquetopenia severa, 7.500 plaquetas. Por eso decidimos eh, internar. ¿Mm? Sin sangrado evidente. Solamente algunos hematomas, otra vez en las manos, en los brazos y los pies, pero no, nada más, ningún sangrado mayor, ni tampoco manifestado. Sin sangrado y sin trombosis. Y sin trombosis, correcto, sin trombosis nuevas. ¿Mm? Em, bueno, entonces nos encontramos entonces ante un nuevo evento, interpretamos obviamente esta vez sin tratamientos oncológicos, ya no está sin tratamiento oncológico porque de la parte oncológica está controlado, se está haciendo controles bueno, con los doctores de oncología, con Pochettino, y la verdad es que venía controlado, entonces ya no tenía tratamiento, eh, entonces la verdad que parece que sí, probablemente sea secundario del SAF. Eh, Como para repasar un poco, nos encontramos entonces con un paciente que tiene los dos riesgos, el riesgo de trombosis nuevas y el riesgo de sangrados por la plaquetopenia extrema que tiene. Para recordar un poco lo que es el SAF, trastorno autoinmune sistémico que genera trombosis recurrentes, es una de las trombofilias más comunes y se asocia con trombosis venosas y arteriales, a diferencia de los otros trastornos genéticos, otras trombofilias. Para diagnosticarlo tenemos que tener un criterio de laboratorio sí o sí y un criterio clínico eh, que puede ser las trombosis o en pacientes embarazadas que tengan abortos de causa no clara. Las trombosis arteriales o venosas. Sí, trombosis arteriales o venosas. Y con respecto a los criterios de laboratorio son el anticoagulante lúpico eh, y o los anticuerpos anticardiolipina y anti-beta 2 glicoproteína, que eso es lo que determina que el SAF sea triple positivo. Al ir sumando los criterios se va determinando qué tipo de SAF es. Y después, obviamente, las trombosis, como decíamos, confirmadas por imágenes arteriales o venosas. O, como decíamos, en pacientes embarazadas, que es más complejo, embarazos, ya sea más de 3 embarazos, más de 3 abortos no explicados antes de la semana 10 o un aborto no explicado por otra causa posterior a la semana 10. ¿Mm? Generalmente son esas los criterios que se usan para diagnosticar. Y esto de que decíamos de triple positivo, obviamente cuanto más positivos tenga el paciente sus anticuerpos, más riesgo trombótico tiene. Es decir, hay mayor riesgo de trombosis arterial y venosa y de complicaciones obstétricas, obviamente si la paciente estuviese buscando un embarazo, y mayor riesgo de recurrencia, aún con tratamiento establecido, tienen hasta un 30% de que vuelvan a trombosar, aún estando anticoagulados. ¿Mm? Eh, y algo para tener en cuenta con respecto al tratamiento que cambia, los pacientes que son triple positivos, realmente se recomienda anticoagularlos con antagonistas de la vitamina K. Tienen mayor evidencia en estudios comparativos, en estudios randomizados, con respecto al rivaroxaban, les ha ido mejor a los pacientes con antagonistas de vitamina K como warfarina o acenocumarol. ¿Mm? Eh, con un objetivo de RIN de entre 2 y 3 para los trombosis venosas y 3 o 4 para trombosis arterial y después estratificado según el riesgo. ¿Mm? Entonces, no se recomiendan en estos pacientes triple positivos el uso de DOACs, ¿sí? Antagonistas de vitamina K. Pero no sé si Sí, vas a hablar del anticoagulante lúpico. no. Bueno, es decir, Sí. vuelve. Bueno, ustedes ponen anticoagulante lúpico, saben lo que es, digamos, cómo se pide, por qué se llama así. Se pide, sí, eso es un anticoagulante que se mide en sangre, Claro. que está asociado a los pacientes con lupus, por eso se llama Son lúpico. como inhibidores de la Pero eso, obviamente lo que, porque la secuencia de cohorts se tenía el KPTT prolongado. claro, Claro, obviamente, si uno encuentra un paciente con un KPTT prolongado, piensa que tiene tendencia al sangrado y quizás que le falta algún factor. En este caso, no le falta factor, sino que lo que tiene es inhibidores de la coagulación de esta carga. sí. Y entonces, cuando usted tiene un paciente con un KPTT prolongado, si usan la causa, tienen que pedir en el laboratorio que se lo vuelvan Se pasa el plasma. capacete corregido, claro. Claro, corregido con plasma normal. Si le da, si corrige con plasma normal,
significa que en realidad le faltaba un factor. Pero si no corrige, es que tiene el inhibidor. Claro. O sea, ahí le pedís los inhibidores de la población, entre ellos, creo que, si no me equivoco, volante. Sí. Y es eso, es una situación en la que después también en realidad es disfuncional y puede llevar hasta la trombosis. Sí. Eh, bueno, entonces con respecto, y bueno, lo que es la PTI, hablando ya de la otra enfermedad que presenta este paciente, bueno, es una enfermedad adquirida en donde se genera una destrucción acelerada de las plaquetas por el sistema macrofágico y además hay una producción deficiente. Generalmente se diagnostica con un recuento de plaquetas menor a 100.000 sin, y puede ser sin causa o identificada, una PTI primaria, o con una causa secundaria, que es la PTI secundaria. Luego, bueno, puede ser enfermedades oncológicas, puede ser enfermedades autoinmunes, generalmente relacionadas, y es un poco más frecuente que las primarias. El tratamiento, como decíamos, es corticoides. Se puede usar prednisona o dexametasona en dosis altas, con eficacia equivalente. Nosotros acá en el hospital solemos usar dexametasona junto con los hematólogos y después hacemos un tapering. Y también se puede considerar la inmunoglobulina en combinación con corticoides de lo que es el cuadro agudo. La tasa de respuesta generalmente es entre 50 y el 90% a los corticoides, pero la remisión a largo plazo no es tan alta, suelen recaer estos pacientes, y bueno, también cuando es asociado de triple positivo puede tener mayor tasa de recurrencia. Eh, el tratamiento de segunda línea está en agonistas de receptores de la trombopoyetina, como el trombopag y romiplastin, el rituximab, y en otros casos se puede considerar la esplenectomía luego de 12 meses del diagnóstico. Con respecto a lo que fue nuestro paciente, entonces, el paciente le hicimos en esta segunda oportunidad que consulta, nuevamente le hicimos corticoides alta dosis, ya que había tenido una buena respuesta inicial y venía descendiendo. Los corticoides volvimos a hacer el mismo tratamiento, dexametasona 40 miligramos día intravenosa por 4 días, pero en este caso las plaquetas no respondieron de la manera que deseábamos. Esta vez estas son las plaquetas iniciales, no sé si se llega a ver, 7500 con las que entró. Acá se inicia el tratamiento en este momento y posteriormente tiene un ascenso, llegando casi hasta 43.000 plaquetas, pero posteriormente vuelven a caer. Nosotros, para poder dar el alta a este paciente, tendremos que tener 2 controles de plaquetas en 2 días consecutivos por encima de 30.000. Y no llegamos a tenerlo, ya habiendo terminado los corticoides, ¿no? Entonces no llegamos a tenerlo, las plaquetas vuelven a, y encima teníamos que anticoagularlo. No era un paciente que íbamos a poder darlo de alta tan fácilmente, y las plaquetas vuelven a caer al finalizar el tratamiento con corticoides y reinstaurar el tapering, así que no tuvo una respuesta inicial. Entonces es cuando consideramos iniciar el tratamiento de segunda línea, que para este paciente eh, lo mejor que consideramos es el rituximab. Así que bueno, el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que hace una depresión de los linfocitos B y disminuye de esta manera la generación de autoanticuerpos y tiene una respuesta de 40 a 60% en PTI. Y es una opción que está buena. He hablado también con hematología en pacientes con solapamiento que tengan SAF-PTI porque actúa sobre el mecanismo inmunológico que puede estar detrás de las dos enfermedades y baja marcadamente el riesgo trombótico. Este paciente, por ejemplo, no le podríamos dar, sería arriesgado, ya teniendo una trombosis arterial, darle el trombopag, eh, porque aumenta marcadamente el riesgo de trombosis. Entonces, por eso tenemos ciertas limitaciones con el, con, re- Claro, con además re- se están destruyendo las plaquetas. Claro, Hay o sea, diferencia en el mecanismo. es otro mecanismo, no actúa sobre el mecanismo autoinmune, sino que es un estimulante de la producción plaquetaria. Eh, ¿Está bien? Son agonistas del receptor de la trombopoyetina, es decir, formadores de colonias plaquetarias. Por eso decidimos avanzar con el rituximab. El problema que tuvimos que no tuvimos inicialmente autorización de la obra social para la administración del rituximab, así que ya habiendo recibido el paciente eh, tratamiento con corticoides y persistiendo con la plaquetopenia, que la verdad es que iba cada día peor, con el alto riesgo de sangrado, alto riesgo de trombosis, porque ya estaba con la anticoagulación suspendida, con una trombosis arterial, teníamos que tomar una decisión de urgencia para tratar de
empezar a levantar las plaquetas y decidimos iniciar tratamiento con gamma globulina, que es la segunda línea para el tratamiento agudo de esta enfermedad, en una dosis de 1 gramo kilo. También la gamma globulina actúa de la misma manera, generando disminución de los autoanticuerpos. Y la verdad es que ahí sí tuvo el paciente una respuesta adecuada. Le dimos una dosis de 1 gramo kilo por 2 días y la respuesta fue inmediata. Las plaquetas subieron linealmente a 113.000. ¿Mm? Sin sangrado. Sin haber presentado ningún tipo de sangrado. Eh, ya con el paciente obviamente internado y se pudo reiniciar la anticoagulación. Acá, ya con valores más de 50.000, decidimos iniciar la anticoagulación con enoxaparina, eh, con la cual el paciente se fue de alta. ¿Mm? Para, bueno, seguir, mientras tanto, esperando la autorización del rituximab, que igual lo tendría que hacer el paciente porque el efecto de la gamma globulina va a ser transitorio. Probablemente en 2 o 3 semanas las plaquetas vuelvan a bajar y va a necesitar un tratamiento de mantenimiento. Va a ser un poquito más rápido. Claro, la gamma globulina, Tanta, digamos, subían plaquetas y la daban. claro, la gamma es inmediato. Sí. La gamma globulina no es que incluye, como entiendo, no incluye los autoanticuerpos, sino Plaza. claro, el macrófago que agarra el complejo, lo tapas le tapas el receptor con la gamma globulina, entonces no destruye las plaquetas. Claro, También el rituximab destruye los B. los ve y ya directamente Pero bajan. es más caro que el Puede ser, pero carísimo, sí, Y eso no necesitamos. No te piden autorización para la gama, pero siempre lo piden. Estamos hablando de los precios. Hay que verlo. Quizás a largo plazo. Pasa que en este que corría, volver a coagular. Claro. Esta era la punto. Bueno, y puede ser, ¿verdad? Pero ahí hay un tema que es complicado de entender. El síndrome antifosfolipídico es un síndrome medio paradoxal. ¿En qué sentido? Primero está muy bien la diapositiva que contaste que tener anticuerpos antifosfolipídicos no es el síndrome. Claro. Luego tener evento trombótico. Si no tuve evento trombótico, son cuantos antifosfolipídicos. El problema es que el síndrome. Aquí embarazos, o tuve eventos venosos trombóticos arteriales o cambio. Pero hay que tener evento trombótico. Sin evento trombótico no hay síndrome. Yo es como hacemos todos los días. ¿Quieres síndrome antifosfolipídico? No. Tiene el cuerpo. Es un factor de riesgo para tener eso. Exactamente. ¿Tiene fama? ¿Tiene luz? No. Eso es. El problema es complicado porque es un capítulo prolongado que toda la medicina es prolongado de sangrado y hay trombosis. Y genera plaquetopenia. Pero genera plaquetopenia por dos mecanismos. Un mecanismo por consumo, trombosó, al trombosar, consume las plaquetas y yo veo la plaquetopenia por consumo, pero yo veo la plaquetopenia que es un sangrado, sin embargo, la clínica del paciente es una TOP o una trombosis arterial. Entonces es una plaquetopenia que trombosa, desde que es una plaquetopenia que sangra. Es un capilité prolongado que trombosa, no es un capilité prolongado que sangra. Es absolutamente contraindicado entenderlo y da mucho lugar a la confusión. Y el segundo mecanismo, que no es por el consumo plaquetario a través del evento trombótico, es el evento inmune. Los anticuerpos antifosfolipídicos podrían tener reacción cruzada con esos anticuerpos contra el criptóptex plaquetarios, solizando la plaqueta y haciendo la destrucción de los órganos que necesitan la causa. Se destruye la plaqueta, un mecanismo de destrucción, o sea, un mecanismo de destrucción trombótico, o plaquetopenia, un mecanismo de destrucción inmune, PTI. Por eso, la PTI podría ser secundaria al SAF, y en este paciente más complicado todavía, podría ser PTI secundaria al antisolizumab, que activó los linfocitos. El antisolizumab y esos linfocitos activados por el antisolizumab, la inmunoterapia produjo anticuerpos que generó una PTI secundaria, aunque un poco biológico y asociación con el antisolizumab, pero es muy lógico pensar que si activa el sistema inmune, el producto anticuerpos, luego tiene cuerpo, puedo tener discusión de la. El tercer
factor de riesgo para tener una linfoma. Los linfomas son fuertemente productores de PTI central, como también el lupus, como también algunas leucemias. O sea, podría ser una PTI secundaria SAF, puede ser una PTI secundaria de solución, podría ser una PTI secundaria. Porque por último, el neuroendocrino, los neuroendocrinos crean sistemas para el clásico, bien conocido es, crean anticuerpos contra el canal de calcio dependiente del botón sináptico, eso es un nombre de la película. Es un síndrome para neoplásico producido por neuroendocrinos que crea síndrome informe. Pero también podría producir algo similar. Pero que se tiene por cuatro mecanismos posibles que no es claro en este paciente cuál de todos ellos es el que manda, probablemente el sea muy importante, pero de forma neuroendocrino, atezolizumab, SAP. Todos podrían producir a los cuerpos con infección inmunológica, más el SAP, descripción trombótica. Al paciente finalmente le mejoró muchísimo con la polipoglobina, que me calmó, se aplicaron no de medición de la producción, sino de pensamiento mecánico. Un lugar donde es un anticuerpo bueno por el lugar de un anticuerpo malo y dice checo no. Entonces deja de haber una discusión. Si yo le diera el trombopar, estimula la letra, provoca plaquetas, pero no queda actuando sobre la causa de la destrucción inmune. Entonces, los mecanismos de evolución de la inmunidad, ya sea ya sea de algún otro inmunosupresor de segunda o tercera línea, micofenolato, ciclosporina, se podría seguir con si este paciente fracasase, todos apuntan a inhibir el clon productor del inmunoglobulina avanzada que va a proteger. Y bueno, el rituximab, por supuesto, va a ser aprobado en pacientes muy jóvenes. Entre paréntesis, tiene una parcel diagnosticada hace 3 años. 3 años hizo quimio convencional con platino y hace inmunoterapia. Ustedes saben que la sobrevida de una cel sin tratamiento es 4 meses. Y con tratamiento estándar, un duplete de platino con el propósito, la sobrevida se aumenta en meses, entre 10 a 16, 18 meses. El paciente lleva 36 meses y pesa 130 kilos, es una vida normal. Es una vida normal. En los típicos casos donde se empieza a generar información donde la inmunoterapia, una inmunoterapia mortal, le aumentó muchísimo la sobrevida. Esa es sobrevida. Está muy bien, la dura. Había diputado síndrome de la cava, o sea, en el CEP, como la persona que había sido eso. De la cava, con un veracabo, que vio, o sea, esto trombóticos graves. Y los anticoagulantes con Lexane para pasar a anticoagulíticos a la espera de subir a la está ocurriendo. Bueno, y ahora después el rituximab se hará un mantenimiento semestral con rituximab. Bueno, tendría que ser eficaz. Y es que se viene adaptando las tecnologías que van surgiendo. Hace 10 años que se trabajó en el nivel medio. Sí. Sí, sí. Todo perfecto. La globulina tiene el efecto de actuar más rápido y dejar de actuar. Es un efecto que no tiene que ver tanto con la destrucción del clon, sino con el desplazamiento. Entonces, es como darle factores a la formulación alérgica sagrada, para lograr lo que tenemos que hacer. El rituximab tendría que ir por supuesto, tiene el rituximab verdadero porque el clon que produce inmunoglobulina es tranquilo. De la inmunoglobulina estamos hablando de días. El rituximab estamos hablando de que podría durarle 15 meses, 6 meses. Por supuesto, lo tendría que resolver. Sí, sí, lo va a recibir seguramente también. Dicho sea de paso, el linfoma B que tiene el rituximab y los corticoides son tratamientos de costado le estamos dando la patada al linfoma. Estamos en el primer linfoma. Sí, sí, con los corticoides también. Ya, yo no entendí cuál era la decisión. No, pasa que ya quedó como el falta uno de mantenimiento. Sí, ya había terminado. Y la veían también. Y está todo un caos. No, y a la otra. No, la se pone en la droga. Claro, pero lo que dice Matías tiene mucha lógica. El paciente sobrevive porque le aumentamos la inmunidad. Porque con el atezolizumab le aumentamos la inmunidad y la inmunidad combatió al cáncer.
y ahora yo tengo un sufrimiento. Estoy haciendo lo opuesto que dicen los expresantes, así que dice el paciente, Mauricio recae, lo hace. Bueno, es lo que puedo hacer. No, dentro de las opciones no me parece que todo lo hematológico que el poquito creo que una Para. y para verdad que viendo lo que decía Lucas en el sobrevivir, yo no sé si habiendo una línea terapéutica, o sea, siguiente, pues si sobrevivió tanto, va a demostrado cuál es la siguiente línea. Hay que tener como Está buenísimo, paciente. La verdad que es un paciente para. es súper Hay que seguirlo, a ver cómo va. además llama la atención esto porque leís todo y decís, encontrar cualquier cosa integral. Claro, Sí, tipo, tiene una buena calidad. no, hace 3 años, su oso decía que estoy tranquilo. Espera. Sí. Sí, tiene buena calidad. Bueno, Bueno, muchas gracias. Excelente. Sí, vamos a ver. Pero,